El video tutorial de esta semana 9 tiene por objetivo hablar sobre los últimos, cuáles van a ser los últimos argumentos que vamos a buscar, qué es entonces también lo que llevamos hasta el momento. Lo voy a hacer de una manera rápida para que entonces ustedes también tengan una mayor claridad y también una agilidad en este proceso de escritura. Les recuerdo entonces que el texto argumentativo, el artículo académico, lo estamos construyendo en un documento en línea desde Drive y que ustedes lo tienen que haber desde hace rato compartido con el correo de la docente. Nosotros entonces lo que llevamos hasta el momento es lo siguiente. Primero seleccionamos un tema, había un tema generalizado que era ciencia, tecnología e innovación. Ese tema generalizado yo les hice la recomendación que filtraran la información y que se fueran por un solo camino y además que lo relacionaran con algo de su contexto. Yo, si no estoy mal, en el ejemplo que les di con antelación, seleccioné un tema que fue la innovación y la publicidad, ¿cierto? Así entonces se filtra más la información, somos más selectivos, más específicos y nos queda más fácil argumentar. Luego entonces de hablar de la innovación y la publicidad, que ese va a ser mi tema puntual, habíamos entonces construido una tesis y yo les había dado una fórmula que entonces la tesis tenía que estar o que tenía que tener un tema, el verbo guía, más un comentario. En este momento no estamos ampliando todavía la tesis. Lo único que estamos haciendo es construyendo la tesis en una frasecita que tenga entonces estas condiciones. Y también entonces les recuerdo la importancia de este verbo guía, ¿cierto? Porque muchos de ustedes no colocan el verbo guía o el verbo conductor, entonces lo que hacen es un título, ¿cierto? Entonces no es una tesis, no es algo que va a defender o a criticar, sino por el contrario, sino construyen como una frase muy expositiva y nosotros acá en este caso estamos argumentando. La otra aclaración que les quiero hacer es que la tesis es la idea principal del texto argumentativo y es lo que yo voy a defender a como de lugar, a defender o a atacar, ¿cierto? Pero tiene que reflejar una postura, sea positiva o sea negativa. No puede ser de las dos, no puede ser dubitativa, no puede ser dudosa. No, tiene que ser algo muy afirmativo, muy contundente y que evidencie precisamente la postura que ustedes entonces están defendiendo. Además, también lo tienen que relacionar con su contexto, no puede ser tan generalizado, porque si no lo relacionan con su contexto, entonces de pronto les queda muy difícil argumentarlo. Por eso entonces digan de acuerdo a tal situación o de acuerdo a tal lugar, piensen entonces en lo que los involucra, ¿cierto? En lo que los toque, para que entonces construyan bien esta tesis. Luego de la tesis, nosotros habíamos dicho que íbamos a construir palabras claves que como mínimo eran 8 palabras claves. Estas 8 palabras claves es una lluvia de ideas que son aspectos que nos permiten ampliar más adelante lo que la argumentación, ¿cierto? Darle más soporte. Entonces que ustedes miren aspectos que permitan ampliar eso que nosotros estamos planteando. Luego de esto, yo les dije que colocaran un subtítulo, que es el cuerpo argumentativo, y ese cuerpo argumentativo se divide en varias partes. La primera era las imágenes, que las imágenes eran 3 imágenes, y de esas 3 imágenes, cada una tenía que tener un pie de imagen, una explicación. Ese pie de imagen es como la descripción del icono que nosotros entonces estamos colocando allí, pero por favor, esa descripción también entonces que tenga algo relacionado con lo que nosotros entonces estamos argumentando. Todos estos argumentos tienen que tener
unión o lazo, perdón, con lo que nosotros estamos argumentando. No es posible que si yo estoy argumentando sobre la inseguridad en el metro de Medellín, lo único que coloque es la cultura metro, porque entonces eso no tendría relación con lo que yo estoy argumentando. Luego de las imágenes, nosotros entonces tendríamos que tener dos noticias. De esas dos noticias se coloca no toda la noticia, sino el fragmento que más me sirva. Les recuerdo también la importancia de llenar la tabla de referencias. Es muy importante llenar la tabla de referencias para que ustedes, cuando vayamos a citar correctamente, a formatear el texto según las normas APA, pues entonces ya tengan toda esa información y solo sea ingresarlas desde el Word. Ya después, entonces más adelante les explico bien eso. Lo tercero era un video. Ese video es, eh, tenían que hacer un parafraseo, que eso fue la semana pasada, la semana 8. El parafraseo es decir lo mismo que dice el video, pero en mis propias palabras y que no tenga subjetividades. Todavía no va a entrar en juego la voz del autor. Es decir lo mismo, pero en las propias palabras. El cuarto punto era una selección de un PDF que lo hicimos desde Google Académico. Y pasa lo mismo con este argumento. De este argumento solo seleccionamos lo más importante, lo que más nos sirva. No podemos colocar todo el PDF, no podemos colocar todos esos párrafos, porque entonces resulta que las voces de otros, de otras fuentes, de otros autores, opacarían la voz propia, la voz del autor. Y eso entonces no es posible hacer. Esta semana número 9 vamos a buscar entonces otros 4 argumentos para pasar en la próxima semana a, a realizar la introducción y a realizar o a entrar en juego la voz propia, ¿cierto? Ampliar los argumentos. Ya la próxima semana entonces les digo cómo lo hacemos. ¿Cuáles son los argumentos que vamos a buscar? Los vamos a buscar desde Google Académico. Ustedes ya saben más o menos cómo seleccionar y cómo filtrar mejor esa información. Vamos a primero a buscar un argumento de antecedentes o de historia. Cuando yo estoy hablando de antecedentes o de historia, pues allí voy a mencionar el origen, quién fue el precursor, dar una data de tal fecha, ¿cierto? Una fecha histórica. No tiene que ser precisamente, por ejemplo, de la publicidad en Medellín, sino que nosotros hablaríamos de pronto cuando empezó a denigrarse la mujer paisa eh, o la mujer paisa a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no solo vamos a hablar porque la historia puede no ser precisamente en ese lugar, en este caso, por ejemplo, Colombia o Medellín, sino que también puede ser a nivel mundial. Entonces, para que lo tengan presente. Luego, entonces, vamos a pasar a un sexto argumento, que va a ser el de autoridad. Cuando yo estoy hablando de un argumento de autoridad, es una persona experta o una entidad experta que esté mencionando algo que esté de acuerdo con lo que ustedes están planteando, ¿cierto? Puede ser o una entidad o una persona, políticos, universidades, pueden ser periodistas, pueden ser psicólogos, sociólogos, pueden ser figuras públicas, pero vamos a colocar allí las palabras puntuales y textuales que mencionan estas autoridades y que van de acuerdo a lo que ustedes están argumentando. Y el séptimo argumento va a ser entonces datos y cifras. Cuando yo estoy hablando de datos y cifras, pues entonces tienen que ser datos y cifras muy actuales, no pueden ser de 2010, de 2012, sino datos y cifras que de pronto sean desde el 2015, 2016, 2017. Tienen que ser entonces estadísticas, encuestas, pues ya ustedes ahí colocan algún dato puntual, numérico, que permita darle más veracidad y más fuerza a lo que ustedes están mencionando. Y por último, vamos a colocar un argumento de experiencia personal. ¿Listo?
Cuando hablamos de un argumento de experiencia personal, es que ahí vaya una especie, una corta narración de una experiencia personal que ustedes hayan tenido de acuerdo a lo que están argumentando. Hasta acá serían entonces ocho argumentos que vamos entonces a realizarlos esta semana. Les pido que las personas que no lo hayan, no estén al día, que se pongan al día, es algo muy sencillo, sigan entonces las indicaciones, no vayan entonces a colocar otras cosas. Ojo con ese corte y pega que es muy delicado, muchachos, muy delicado eso del corte y pega, porque muchos de ustedes están colocando un sinnúmero de información y no están siguiendo las indicaciones y de pronto ahí se están desviando con el propósito, el objetivo de lo que es construir un texto argumentativo. Y las vamos a dimensionarnos en que estamos argumentando, estamos planteando una postura positiva o negativa y la estamos entonces defendiendo a como de lugar. Cuídense mucho, feliz semana.